El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. y ahora quedan con ustedes Claudia Llamas. y Edgar Jiménez. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia, su noticiero con todo lo más relevante en lo local, en lo nacional e internacional, en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos iniciando un juevesito más, ya huele a fin de semana. Claudia Llamas, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy bien, buenos días a todo el auditorio este jueves, que tengan muy buen día todos. Arrancamos La Neta de la Ciencia. Titulares. IPICIT y UNAM modelan permanencia de gotas salivales con COVID en el aire. Coposit financiará proyecto de cuentos en 10 lenguas maternas. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología abre invitación a dialogar sobre desarrollos de protección contra COVID. Error el no vacunar a menores de edad, señala el doctor Andreu Comas. Alejandro Macías, zar de la influenza, vislumbró el final del COVID-19 en México en diciembre. Inteligencia artificial revoluciona equipos médicos según Ocean Medic. La niebla mental, una secuela COVID de la que poco se habla. Reconstruyen rostros de momias egipcias a partir de ADN antiguo y este fue el resultado. Grupo de científicos halla parte de la materia faltante del universo. ¿Cómo puede la ciencia contribuir al turismo del mañana? Noticias locales. Y pues bueno, iniciando precisamente en estas primeras netas de esta mañana, esperando que usted se encuentre bien, ya lo sabe, pues si no se ha vacunado hay que vacunarse, cuídese mucho por favor. Y bueno, precisamente en temas de la pandemia que hemos estado viviendo pues ya más de año y medio prácticamente, el IPICIT y la Universidad Nacional Autónoma de México modelan la permanencia de gotas salivales con COVID en el aire. Esto es de Código San Luis de la redacción. Y que bueno, en ese sentido el doctor Alipio Gustavo Calles Martínez de la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctor José Luis Morán López, investigador de la División de Materiales Avanzados del IPICIT, publicaron un artículo en la revista Journal of Physics Communications y en el que hacen un modelado de la carga viral que es expulsada en gotas de saliva que transportan el SARS-CoV-2, conocido ya por todos el COVID-19, y en el que establecen que todo depende del tamaño de las gotículas o de los aerosoles, según el tiempo que tardarán en caer y por lo mismo el riesgo de infección. De los cálculos se muestra que es sumamente importante ventilar ambientes cerrados, ya lo escuchó usted. El doctor Morán López explica que una de las rutas que se han estado comprobando científicamente es que la transmisión del COVID-19 es a través de las gotitas de saliva que las personas infectadas producen al hablar, toser o estornudar, las cuales aumentan el riesgo de infectar si se está en lugares con poca ventilación y con mayor conglomeración humana, por ejemplo en una reunión entre varios individuos, en una sala de estar con las ventanas cerradas. Por su parte, el doctor Alipio Calles comentó que analizaron 4 rangos de tamaño que van de aerosoles en gotas. El aerosol entre 0.4 a 5 micrómetros, considerado el pequeño. El mediano sería de 10.1 a 100 micrómetros y el grande entre 100.1 y 450 micrómetros. Encontraron que en el régimen de aerosol las fuerzas de fricción detienen rápidamente las gotas en su movimiento horizontal y caen extremadamente lentas, arrastradas hacia abajo por la fuerza gravitacional. Esto de acuerdo a lo que declara el doctor emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Así que muy importante, ya lo sabe. Ventilen los lugares y pues bueno, para evitar esta cuestión de la salivación o de los aerosoles, que principalmente pues la saliva al momento de estornudar, incluso de llorar o de sudar, pues tenga mucho cuidado. ¿Qué más tenemos, Clau? Qué interesante, Edgar, cómo seguimos aprendiendo acerca de la transmisión de COVID y pues ya saben, ¿no? Para eso ventilar lugares y bien importante el uso de cubrebocas para evitar que estas partículas pues anden por ahí por nuestros ambientes.
Fíjate, Edgar, en las noticias locales también, otra de las netas, el Coposit financiará proyecto de cuentos en 10 lenguas maternas. Y es que para paliar el histórico rezago educativo que enfrentan las etnias en México, la doctora Anushka Van Hoft, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, propuso el proyecto Cuentos Digitales para promover las literacidades de niños indígenas en sus lenguas maternas, y va a ser financiado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a través del Fideicomiso de Multas Electorales. En entrevista, la doctora en Lengua y Literatura explicó que en nuestro país se cuenta con nada más y nada menos que alrededor de 4 millones de niñas y niños indígenas que cursan estudios básicos en escuelas primarias. Algunos de ellos presentan cierto rezago debido a que la lengua en la que ellos reciben su instrucción, el español, no es la lengua dominante de los pequeños. Y destaca ella que aprender en la lengua que dominas siempre es mejor, y es justo lo que se quiere aportar con este proyecto. Aseguró también que tiene ya varios años trabajando el tema y que hace algún tiempo realizó una documentación de lengua y cultura TENEC para conocer el material que ya existía y a quienes estaba dirigido. A raíz de ello fue que pudo concluir que mucho de lo producido en TENEC son textos para lectores avanzados, y por ello nace el interés de enfocar esfuerzos del proyecto en los niños, en los menores. En esta ocasión generarán diversos materiales escritos desde las tradiciones orales, como pueden ser cuentos, mitos, relatos, anécdotas, acompañados de imágenes y de audio que van a estar disponibles en una plataforma multimedia en internet para niños de 6 a 15 años en 10 lenguas: tarahumara, purépecha, totonaco, zapoteco, mixteco, maya, entre algunas otras. Interesantísimo, Claudia, definitivamente, para que se sepa también y desmitificar que luego uno escucha ciencia y tecnología y bueno, es nada más matemáticas, biología, química, las llamadas ciencias duras, y definitivamente es amplio esto, y de verdad, enhorabuena, qué bueno que se están apoyando este tipo de proyectos en beneficio, pues no nada más precisamente de los pueblos originarios, sino para toda la población. Esto debe ser relevancia absolutamente para toda la población. Y bueno, pues también dentro de las actividades que se promueven desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, déjame platicarte, Clau, que bueno, en unos minutitos más, así se los digo, prácticamente al término de la neta de la ciencia, usted deje pasar alrededor de 25-30 minutitos y sintonice el canal de Facebook Live y de YouTube del Coposit, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y en este sentido, el Coposit, en el marco de su 25 aniversario y en colaboración con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí, el famosísimo CICITI, invitan a participar en la mesa de diálogo La Voz de los Expertos, Desarrollos Tecnológicos para la Protección contra COVID. Este se realizará pues precisamente en punto de las 12 del día, así que ya le dije, en unos minutos más, prácticamente acabando la neta de la ciencia en 30 minutos, iniciamos con esta mesa de diálogo. Como especialistas invitados participarán la ingeniera Fanny Alvarado Meléndez. Ella es jefa del Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también participa el doctor José Manuel Rojas García, gerente de procesos de transformación en plásticos y materiales avanzados del CIATECU, Unidad San Luis Potosí. Se abordarán obviamente pues las particularidades sobre los desarrollos tecnológicos en materia de protección contra la COVID-19, entre otra información relevante. Fíjense, esta dinámica es muy interesante porque obviamente permite generar interacción con aquellos que están pues al frente de batalla, y no nada más en materia de salud, sino, déjenme le adelanto un poquito, en San Luis Potosí, mediante el apoyo precisamente del Fideicomiso de Multas Electorales, si mal no recuerdo, claro, pues se apoyó esto de ropa con protección viricida, ¿no? De alguna manera protege a aquellos que están en el ámbito de la salud para pues disminuir, obviamente, rezagar pues la propensión que pudiera existir en materia de contagios. Y esto creo que es muy importante porque bueno, desde San Luis Potosí estamos viendo cómo se enfrentan pues la relevancia de todos los temas al respecto del COVID-19. Claro que sí, no se pierdan esta mesa de diálogo si quieren conocer todos los desarrollos que se han estado generando en el marco de la pandemia.
yo creo que más de uno se va a sorprender, ¿no? De saber lo que los científicos, tecnólogos desde los laboratorios han estado desarrollando para pues mitigar sobre todo los efectos de esta pandemia. Y en el mismo tema relacionado con COVID, tenemos una nota sobre una entrevista que se hizo al doctor Andreu Comas, donde él resalta sobre todo la importancia de vacunar a los menores, a los niños. Esto viene de la redacción de Global Media, en donde él, al opinar sobre la vacunación contra COVID-19, el doctor Andreu Comas García, que es catedrático de la Facultad de Medicina e investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CICSAP, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, resaltó la necesidad de que los niños y las niñas de nuestro país reciban su dosis de vacunación para evitar el contagio de esta enfermedad. Resaltó él que pues tristemente no es una prioridad todavía vacunar a los infantes y que en términos de salud pública esto es importante por 4 razones principales. Porque aunque es infrecuente, como ya todos lo hemos escuchado, los niños sí pueden resultar hospitalizados e incluso fallecer a causa de la COVID-19. Resaltó también que, pues si bien hay gente mayor que es la que se ha vacunado, puede la vacuna pues no haber surtido el efecto, ¿no? de la inmunización, como en todos los casos. Resaltó también que vacunar a los menores reduce la expansión del virus y que pues finalmente es la única manera de alcanzar la verdadera inmunidad de rebaño, de lo que ya se ha estado hablando desde el inicio de la pandemia. En esta entrevista, el doctor Andreu Comas resaltó el caso de las maquiladoras en el estado de Coahuila, que desde la iniciativa privada han impulsado el hecho de que niños se vayan a vacunar y lo han estado organizando, pagando las dosis de la vacuna que está aprobada para menores en Estados Unidos, que es la vacuna Pfizer, y que será el gobierno estatal quien facilite el transporte a las garitas de Estados Unidos para que los menores sean vacunados. Resaltó que esta estrategia se va a replicar también en el estado de Nuevo León y sostuvo que es sustancial que la estrategia de vacunación pues considere también la aplicación del inmunológico a este sector de la población que son los niños. El catedrático Andreu Comas reiteró que la vacuna contra la COVID-19 es segura, que se han aplicado más de 6,000 millones de dosis a nivel mundial y que existen ya ensayos clínicos de la vacuna Pfizer y otras que dicen claramente que el beneficio es mucho mayor que el posible riesgo de vacunarse. Entre tanto, pues si a usted le toca vacunarse, si no se ha vacunado, hágalo ya, hágalo cuanto antes y pues para irnos y seguirnos cuidando entre todos, ¿no? ¿Cómo ves, Edgar? Absolutamente. Pues bueno, vamos a brincarnos y fíjense que es característico aquí de la neta de la ciencia. Cada semana le presentamos a usted pues un pequeño abstracto sobre científicos mexicanos, pero fíjese, usted cheque los nombres que le vamos presentando semana a semana y es gente que está actualmente avanzando en el desarrollo de investigación, en la investigación de ciencia, tecnología e innovación. De verdad, vaya checando esto, el programa ya lo sabe, a través del 1190 de AM y en el 88.5 de FM. Un saludo allá a todos los que nos escuchan en el altiplano potosino, en Matehuala. Nos vamos con la cápsula de esta semana. Científico de la semana. Dr. Enrique Kraus, historiador, colaboró con Octavio Paz en Vuelta, fundó la editorial Clio y la revista Letras Libres. Entre sus obras destacan Siglo de Caudillos, Redentores, Ideas y Poder en América Latina, Octavio Paz, El Poeta y la Revolución, El Nacimiento de las Instituciones y El Pueblo Soy Yo. Premio Comillas de Biografía 1993, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 2003, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2009 y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Ingresó al Colegio Nacional el 27 de abril de 2005.
No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias nacionales. Y en las nacionales tenemos que Alejandro Macías, zar de la influenza, vislumbró el final del COVID-19 en México para el mes de diciembre. El especialista informó que de seguir la vacunación como va avanzando hasta ahora en nuestro país, el escenario para salir de la pandemia es alentador. El doctor Alejandro Macías, quien fuera conocido durante el sexenio de Felipe Calderón como el zar de la influenza, hizo un pronóstico sobre la pandemia de COVID que azota a nuestro país desde marzo ya del año 2020. De acuerdo con la forma en que leyó los datos de las autoridades epidemiológicas durante su más reciente intervención, comentó que el escenario es bastante alentador y que la causa de esto, pues nuevamente, es la vacunación. Los números indican que un primer pico se vivió desde marzo de 2020 y hacia septiembre del mismo año, en el que se reportaron en promedio 7,000 casos diarios de COVID-19. El segundo pico sorprendió a México con un promedio de 17,500 casos diarios de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, de acuerdo con el doctor, debido sobre todo a las diversas variantes que circularon en el país. Y el último pico, que llegó a su máxima lectura promedio de 18,800 pacientes diarios en septiembre de 2021, podría haberse modificado en gran medida por la cantidad de contagios. Hasta el momento, las predicciones del doctor Macías indicarían que hasta 80 millones de mexicanos pudieron ya haber contraído el virus. Esto, aunado a la cantidad de gente vacunada hasta el momento, nos habla de un 80% de inmunización en México. Es decir, que esta bajada en las estadísticas que se ha observado en las últimas semanas indicaría que en el mejor de los escenarios, hacia el mes de diciembre, el coronavirus pues habría descendido de forma considerable en el país. Ay, pues esperemos, Claudia, definitivamente que ya es hora de que vaya terminando, a pesar de que, bueno, como dicen los especialistas, llegó para quedarse y hay que vivir en este contexto que, bueno, pues vamos a estarnos vacunando, así como lo hacemos con la influenza. Y bueno, platicarte también otros temas precisamente de salud. De acuerdo con Ocean Medic, la inteligencia artificial revoluciona los equipos médicos. Esto desde la jornada. De acuerdo con informes realizados por las consultoras iResearch y Consultancy de Tecnavio, actualmente los equipos de radiología dominan el mercado. Se trata de la técnica de imagenología diagnóstica más utilizada por los médicos a nivel mundial, con más de 100 millones de exámenes realizados cada año. En el contexto del Día Mundial del Linfoma, que se conmemoró el pasado 15 de septiembre, especialistas médicos y el Instituto Mexicano del Seguro Social recomiendan a la población realizarse estudios preventivos que permitan detectar y tratar enfermedades a tiempo. En su guía de salud, el IMSS señala que la prevención a través de estudios oportunos permitirá la identificación temprana de enfermedades, y en ese sentido, en este rubro, la radiología y la ecografía, también llamada ultrasonografía, son dos ramas de la medicina que tienen una buena aportación médica y obviamente conforme avanza la tecnología, pues ambas se vuelven de primordial apoyo en el sector salud. Esto lo sostiene el especialista en equipos de imagenología, el ingeniero Juan Carlos Pellico Cuetara, quien afirma que en el desarrollo de los equipos de imagenología se observa una tendencia mundial hacia el objetivo de lograr la más alta resolución y detalle anatómico en ecografías y el estudio de rayos X. Agrega que anteriormente se concebía la medicina de una manera tradicional, sin embargo ahora se presentan avances incluso con estudios más allá de la dimensión 3D de órganos vitales que permiten salvar muchas vidas. Finalmente, el experto señala que actualmente han evolucionado tanto la medicina que existen equipos portátiles que permiten a los especialistas atender a domicilio de manera más rápida y cómoda para el propio paciente, evitando su traslado al hospital o consultorio. Buenas noticias en esto. ¿Qué más tenemos en las netas nacionales, Clau? La última neta nacional del día de hoy, también en materia de salud, nos habla sobre la niebla mental. La niebla mental, una secuela COVID de la que poco se habla.
Una de las secuelas que menos se han investigado hasta ahora después de contraer la COVID-19 son las afectaciones mentales relacionadas con la concentración, la atención, la memoria. Así que si usted siente que después de haber tenido COVID-19 no se puede concentrar, se le dificulta recordar cosas, olvida palabras, confunde conceptos y fechas, indican los expertos que no es para alarmarse, que esto es algo completamente normal asociado al COVID largo. Estas afectaciones se han investigado ya en varios países, sobre todo en Estados Unidos, Europa, actualmente ya en México. Y en México hay un equipo de investigación que está abordando este tema desde la Facultad de Psicología de la UNAM, específicamente el Club de Neurociencias. Este equipo de la UNAM ha analizado que estas afectaciones cognitivas pueden darse por la falta de oxígeno en el cerebro. Uno de los daños provocados por el SARS-CoV-2 es la falta de oxígeno, y se calcula que aproximadamente el cerebro consume el 20% del oxígeno que ingresa al cuerpo. Por ello, cuando hay problemas de oxigenación por fallas pulmonares como las que ocasiona la COVID-19, es posible que esta falta de oxígeno afecte a las células cerebrales. Esto provoca estrés celular y en muchos casos es revertible. Entonces, estos son algunas de las consecuencias del COVID largo y ya lo comentábamos, ¿no? Seguimos aprendiendo muchísimo acerca de esta enfermedad, aún allá varios meses y años de su inicio. De su inicio, absolutamente. Noticias internacionales. Entrando ya para cerrar la neta de la ciencia del día de hoy, reconstruyen rostros de momias egipcias a partir de ADN antiguo y este fue su resultado. Especialistas en ADN reconstruyeron por primera vez los rostros de 3 momias de una antigua comunidad del Nilo en Egipto. Las muestras de las momias, estimadas entre los 2023 y 2797 años, fueron procesadas por investigadores del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y la Universidad de Tübingen en Alemania. Para la reconstrucción se realizó la reparación del daño enzimático en cada muestra, luego se secuenciaron con un ensayo de captura dirigido a 1.24 millones de polimorfismos de un solo nucleótido y se analizaron con el genoma de referencia humana, es decir, fueron obviamente constituyendo de la manera más precisa la parte de los rostros. Curiosamente se determinó que su ascendencia era más similar a los individuos del Mediterráneo y Oriente Medio modernos que al de los mismos egipcios modernos. También se predijo que su complexión sería de color marrón claro, con ojos y cabellos oscuros y sin pecas, detalló la empresa especializada en tecnología de ADN Parabon, quien dirigió la reconstrucción presentada en el Simposio Internacional sobre Identificación Humana. Interesante. ¿Qué más tenemos, Clau? También en noticias internacionales, un grupo de científicos halla parte de la materia faltante del universo. Esto viene de la redacción de La Jornada. En París, un grupo de científicos logró cartografiar por primera vez un viento galáctico y detectar así una parte de su materia faltante. Las galaxias son raramente islotes pasivos de estrellas, sino que más bien son estructuras dinámicas cuya formación y evolución apenas estamos empezando a descubrir. Según las teorías en vigor, las galaxias están formadas ante todo por la denominada materia oscura, de naturaleza desconocida e invisible, y por apenas un 16% de bariones, es decir, los átomos y moléculas que conocemos. Para poner las cosas aún más difíciles, la observación de las galaxias actualmente solo nos permite revelar el 20% de estos bariones. El resto, esta materia faltante, se la lleva el viento galáctico, una nebulosa de gas y polvo provocada por la explosión de estrellas en el seno de una galaxia. Y así, un equipo internacional dirigido por investigadores del Centro de Investigaciones Astrofísicas de Lyon ha podido cartografiar una nebulosa de esta materia perdida con el espectrógrafo MUSE del gran telescopio instalado en el Observatorio Europeo Austral en el desierto chileno de Atacama. Perfecto, y bueno, cerrando con las notas internacionales, pues se menciona que según Maui Borlau,
Se pueden presentar 4 dimensiones de turismo científico y quizás, si bien el término no es nuevo, pues gracias a la ciencia se está identificando nuevos avances o nuevas visiones de cómo explotar esta parte del turismo, y el primero de ellos pues es una aventura con dimensión científica, como expediciones alpinas para conquistar diferentes picos o explorar bosques en busca de biodiversidad. Otro podría ser el turismo cultural cercano al ecoturismo o turismo educativo, que permite aportar conocimientos adaptados al perfil de cada uno de los principales temas que existen a veces los niños, los jóvenes que van a la escuela. El turismo de investigación científica, que permite estudiar en un campo de investigación externo o encuentros de tipos de investigación como coloquios. Esto de acuerdo a lo que desarrollan las universidades. Y por último, pues bueno, estamos hablando de la ecovoluntariado científico, es decir, la cuarta dimensión de estos aportes de la ciencia en materia de turismo, en que a diferencia del ecoturismo, aquí es donde el turista sigue siendo el espectador y el ecovoluntario implica la acción de viajero. Interesantísimo todas las notas que hemos tenido el día de hoy. No deje de seguir las redes sociales del Coposit. Tenemos muchos eventos en puerta el próximo 1 de octubre y el 5 de octubre tenemos webinars y tenemos conferencias en marco del 25 aniversario. Una neta de la ciencia más. Claudia, un gusto haber estado contigo y gracias como siempre a Lalo Carrillo en los controles. Una neta más. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad. Con Anel Patiño Y Edgar Jiménez.